Bienvenidos a Parlamento Abierto. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, durante la semana que concluye, las y los diputados efectuaron diversas actividades que forman parte fundamental de la agenda legislativa del país. Reunidos en torno al desafío que representa el tema de la salud para todos los confines del mundo, legisladoras y legisladores mexicanos recibieron a la directora regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, Luisa Cabal, con el propósito de dar un nuevo paso e interés al tema de la pandemia del VIH-Sida, especialmente en las poblaciones más vulnerables. En presencia de las y los diputados miembros de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, su presidente, el morenista diputado Jaime Genaro López Vela, resaltó la necesidad de llevar a cabo acciones para consolidar una política de Estado en materia de atención a las poblaciones LGBTIQ+, que padecen de VIH. La posición coincidente entre los integrantes de la comisión y la propia funcionaria internacional de la ONU es que se requiere una ley general para atender la pandemia en su conjunto, un marco legal que haga transversal la atención requerida, pues hasta ahora el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, CONASIDA por sus siglas, ha logrado avances, pero no suple la necesidad de una ley obligatoria. El presidente de la Comisión de Diversidad, el diputado Jaime Genaro López Vela, externó su compromiso de dar continuidad a la mesa que tiene que ver con la atención al VIH-Sida, pandemia que sigue presente en México y en el mundo, pues tan solo en el país afecta de manera importante a las poblaciones de la diversidad sexual. Las cifras de CONASIDA dadas a conocer durante esta reunión fueron calificadas como determinantes para la construcción de un marco legal que ya está en proceso de propuesta, informó el director de esa comisión, Juan Luis Mosqueda. El martes 3 de junio de 2025, la Comisión de Diversidad se reunió con representantes de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. El presidente de la comisión, diputado Jaime Genaro López Vela, señaló la necesidad de llevar a cabo acciones para consolidar una política de Estado en materia de atención a las poblaciones LGBTIQ+, que padecen VIH. Seguimos viendo casos terribles de compañeros de la comunidad que llegan en estado de SIDA, cuando sabemos que hoy pues contamos con estos tratamientos antirretrovirales suficientemente potentes para permitir una buena calidad de vida. Y sin embargo, las muertes no ceden, por el contrario. Desde mi perspectiva, y como lo mencioné desde el inicio, para mí el marco legal es lo más importante para poder hacer que estas poblaciones salgan del closet y se identifiquen y acudan de manera oportuna a los sistemas de salud. La diputada Laura Hernández García expresó que lo primero que se hizo en esta legislatura fue crear leyes que no persigan y criminalicen a personas con VIH. Por ello, se hizo la propuesta de derogación del artículo 199 bis, el cual se espera sea aprobada en el Pleno. En el 2000 al 2006, 2008, que fui funcionaria del CENSIDA, y también el doctor Javier Cabral, se dieron una serie de iniciativas de políticas públicas para la prevención. Pues como usted sabe, sin prevención no se puede, ¿no? Sale más barato, incluso presupuestalmente, hacer prevención y prevenir las infecciones a estar atendiendo ya los casos concretos. La directora regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, Luisa Cabal, resaltó que el VIH es una pandemia que aún existe y en la región de América las infecciones van en aumento. De igual forma, reconoció que hay logros y avances. Uno de los objetivos de mi misión acá a México junto con Yacid, para contarles un poco, es precisamente la preocupación pues, por el momento político, económico, social en el que estamos, no solo a nivel mundial, pero en nuestra región y en México. Y obviamente el VIH es un microcosmos de cómo se pueden ver afectadas las poblaciones de mayor vulnerabilidad frente a esta digamos, situación geopolítica. Yacid Estrada, asesor de Ciencia y Sistemas de Servicio ONU-SIDA, expresó que es urgente tener un liderazgo latinoamericano y solidaridad entre los países. Yo recuerdo la primera vez que vine a México fue en el 2008 cuando tuvieron la conferencia internacional y pues bueno, era
México mandaba la parada. Eso se puede, todavía se puede recuperar. El asunto es, y creo que ustedes tienen el poder, es desde el campo legislativo, ¿sí? De que se asignen recursos para que haya pues una potenciación del liderazgo, para que se piense en la solidaridad. Y solidaridad no es pensar que México va a tener entonces ahora que llevarse la mano al bolsillo para poder avanzar las respuestas de los otros países, no, sino llevar la voz de que Latinoamérica puede, porque Latinoamérica es autónoma. La Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural San Lázaro y en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, llevó a cabo el Seminario de Filosofía 5 siglos de humanismo en México, inaugurado por la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Alisa Klip-Monshinsky. El formato de curso inició el martes 3 de junio, permitiendo un espacio de reflexión y análisis dedicado a explorar las raíces, manifestaciones y proyecciones de pensamiento humanista en México, que a lo largo de 5 siglos ha sido faro y controversia, desde los debates sobre la dignidad de los pueblos originarios hasta las luchas por la justicia social en México contemporáneo, lo afirmó el funcionario. Por su parte, Elías Robles Andrade, director del Espacio Cultural San Lázaro, detalló la oportunidad de este evento en el contexto del importante debate intelectual, académico y también político que representa hoy el humanismo para temas de actualidad como la educación, sistema político y la reforma judicial. En este curso y a través de un enfoque interdisciplinario se examinan las contribuciones de figuras clave, corrientes filosóficas y movimientos sociales que han definido la identidad humanística mexicana, vinculados con desafíos contemporáneos como la justicia social, diversidad cultural y ética pública. Los intelectuales invitados, Enrique Esquivel Fernández, profesor emérito de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y el doctor Ambrosio Velasco Gómez, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, coincidieron en que el Espacio Cultural San Lázaro se ha constituido en el puente que vincula y da lugar al saber, al intercambio de ideas y la reflexión filosófica con el conocimiento multi y transdisciplinario, acercándonos a un tema multifactorial como es el humanismo. Para el doctor Velasco, el humanismo mexicano es una tradición intelectual y política de pensamiento inmanentista que responde a problemas de las circunstancias específicas y busca incidir en ellas. Para él, a partir de ese siglo, hubo una apuesta del humanismo mexicano por reconocer la pluralidad de culturas, la diversidad de saberes y la equidad, así como por ponerse a la imposición homogenizante, lo cual también fue desarrollado por los indígenas que se comían al saber de los vencedores sin renunciar al propio. Las ideas sobre el tema se extenderán a lo largo de 4 sesiones semanales que se desarrollarán con diferentes ponentes del 3 al 24 de junio. Asistamos al inicio de este destacado seminario. El Espacio Cultural San Lázaro, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, llevó a cabo el martes 3 de junio en la Cámara de Diputados el Seminario de Filosofía 5 siglos de humanismo mexicano. ¿Acaso hay un humanismo mexicano? Esto también tiene como implicación hablar de las humanidades en general. Haremos un repaso histórico, 5 siglos, como bien lo dice el título de este seminario. Estuvimos platicando en su momento el doctor Ambrosio, servidores del Espacio Cultural, la relevancia de hablar incluso de Sor Juana, ¿no? Que poco se ha explorado también su faceta de filósofa y también de humanista, que con aquellos jóvenes, por ejemplo, de la juventud, de la Revolución Mexicana, emanó también humanismo mexicano. Y ahora mismo sabemos que es importante para el debate intelectual, académico, pero también político, hablar de humanismo mexicano, para temas de relevancia, actualidad como la educación, para temas como el propio sistema político. Ahora mismo estamos en ciernes de una gran reforma, una reforma judicial. Ahí, ¿qué implicaciones tienen de humanismo mexicano? Al inaugurar el evento, Alisa Chelminsky, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, dijo que a lo largo de 5 siglos, el humanismo en México ha sido faro y controversia, desde los debates sobre la dignidad de los pueblos originarios hasta las luchas por la justicia social en el México contemporáneo. Este seminario no solo revisará conceptos, sino que confrontará las tensiones que han definido a esta filosofía, es decir,
entre conquista y emancipación, entre colonialismo y autonomía, entre liberalismo científico y utopías revolucionarias. En estas sesiones recorreremos las voces que han tejido nuestro pensamiento, desde Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz, la Escuela de Salamanca, Francisco Suárez y el liberalismo, las controversias de Justo Sierra y José M. Vigil, el humanismo en la Revolución, Ricardo Flores Magón y Francisco Ignacio Madero, hasta la crítica al colonialismo de Miguel León Portilla, Luis Villoro y Pablo González Casanova. Analizaremos cómo el humanismo mexicano ha sido a la vez proyecto intelectual y grito de lucha, en la independencia, en la revolución, en los movimientos indígenas y en el exilio español que enriqueció nuestro siglo XX. Hoy más que nunca necesitamos rescatar estas tradiciones para enfrentar los desafíos del presente, la desigualdad, la violencia y la búsqueda de un proyecto de nación incluyente. El doctor Enrique Esquivel Fernández, profesor emérito de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, indicó que el Espacio Cultural San Lázaro se ha constituido en el puente que vincula y da lugar al saber, al intercambio de ideas y la reflexión filosófica con el conocimiento multi y transdisciplinario, acercándonos a un tema multifactorial como es el humanismo. El humanismo es un concepto dotado de distintos significados, los cuales aluden a usos e interpretación dependiendo de la época y los autores a través de los cuales se aborde. Sin embargo, diría que a la luz de su tránsito por la historia y la filosofía del conocimiento a través de distintas doctrinas y corrientes del pensamiento, el humanismo actual, por el análisis e interpretación interdisciplinario, debe ser un elemento de reflexión permanente. Al impartir el seminario, el doctor Ambrosio Velasco Gómez, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, consideró que el humanismo mexicano es una tradición intelectual y política, de pensamiento inamentista que responde a problemas de las circunstancias específicas y busca incidir en ellas. El humanismo mexicano no solo es una tradición intelectual, sí la es, una tradición filosófica, una tradición literaria, una tradición humanista, ¿no? Además, esta tradición ha estado presente y ha incidido de manera, si no determinante, sí muy significativa en las transformaciones del Estado y de la nación y del Estado mexicanos desde antes de la conquista, porque hay humanismo mexicano antes de la conquista, hasta nuestros días. Como era de esperarse en un espacio para el debate y la pluralidad, en la sesión del 4 de junio de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión generó entre las y los diputados y senadores de los diferentes grupos parlamentarios discusiones y señalamientos y polémicas en esta ocasión por el proceso electoral del Poder Judicial de este 1 de junio. En este periodo en que las tareas legislativas se reúnen en la Comisión Permanente, la agenda política del día abrió con la discusión de los posicionamientos sobre la elección del Poder Judicial que han mantenido los grupos parlamentarios desde agosto de 2024 al presentarse la iniciativa de reforma judicial por el Ejecutivo. En la sesión, el posicionamiento mayoritario lo expuso la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, quien consideró que el gobierno de la 4T está logrando constituir un sistema de justicia que deje de ser un privilegio vertical para que sea un mandato horizontal. Por el contrario, la oposición legislativa calificó este proceso como una farsa donde ganó el abstencionismo y los votos nulos. El diputado del PRI, Humberto Ambriz Delgadillo, expresó que el proceso fue una farsa y una simulación que busca legitimar un mecanismo de control autoritario de Morena y sus aliados, porque los altos índices de abstencionismo y la cantidad de votos nulos demuestra el rechazo social. Igualmente, la diputada del PAN, Margarita Zavala, aseguró que el pueblo de México rechazó la imposición, pues no fue una elección ni en su origen, en su desarrollo, en su instrumentación, ni en la propia regulación. Durante la sesión se trató también del tema de las elecciones que se llevaron a cabo en los estados de Durango y Veracruz para la renovación de autoridades municipales, lo que dio lugar a confrontaciones polémicas entre las y los legisladores.
En la sesión de ese día también se aprobaron por acuerdo de la mesa directiva la integración de 3 comisiones, la de Asuntos Políticos e Internacionales, Asuntos Sociales y Asuntos Económicos. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio, diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios emitieron comentarios sobre el proceso electoral del 1 de junio, tema acordado para su discusión en el apartado de agenda política. La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas expresó que hoy se escribe una página histórica, pues 13 millones de mexicanas y mexicanos alzaron la voz para decirle al país y al mundo que la justicia ya no es un privilegio de unos cuantos, sino derecho de todos. ¿Quién puede negar la legitimidad de 13 millones de votos? Esta es la voz más fuerte en la historia de nuestra democracia judicial. No fueron 300, no fueron 500, fueron 13 millones los que decidieron que los jueces deben ser honestos, cercanos y sobre todo que respondan al pueblo, no a los intereses oscuros. Hoy los conservadores lloran, dicen que no es una democracia, que es imposible que la gente elija a sus jueces. La diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo destacó que es la elección con mayor desconfianza en el siglo, la menos vigilada y la participación es ridícula, pues 9 de cada 10 mexicanos le dieron la espalda a la elección. El domingo 1 de junio, el pueblo de México rechazó la imposición. Solo la necedad y la ciega obstinación pueden sostener que el fracaso de los comicios resultó un éxito. No mientan. Lo que pasó el domingo no fue una elección, ni en su origen, ni en su desarrollo, ni en su instrumentación, ni siquiera en la propia regulación. La diputada Mayra Espino Suárez indicó que los resultados reflejan una realidad que no puede pasar desapercibida, en donde los nombres de jueces, magistradas y ministros dejaron de ser producto de negociaciones obscuras porque pasaron a ser el reflejo de una decisión colectiva tomada en libertad y responsabilidad cívica. La jornada del domingo pasado marca un parteaguas en la historia democrática de un país, pues por primera ocasión la ciudadanía tuvo en sus manos la facultad de decidir quiénes ocuparán los más altos cargos del Poder Judicial. No se trató únicamente de una modificación en los procedimientos institucionales, sino de una transformación estructural que redefine la relación entre justicia y pueblo. Durante décadas, la administración de justicia permaneció secuestrada por la élite. El diputado Reginaldo Sandoval Flores subrayó que las y los ciudadanos salieron a ejercer su derecho a votar, pues en México el voto es libre a diferencia de otras naciones. Representa una transformación profunda porque ahora esa elección ya está en la Constitución. El pueblo de México rescató al Poder Judicial del poder fáctico de la oligarquía, sin ninguna duda. Y la elección, pues con plenas libertades, se eligieron 2.681 cargos de jueces, magistrados federales, locales, y se instalaron 83,000 casillas en todo el país. El diputado Humberto Ambriz Delgadillo argumentó que en estas elecciones el triunfo fue del abstencionismo y del voto nulo, pues el 87% de las personas registradas en la lista nominal no fue a votar y del total que acudió a las urnas, el 70% expresó su rechazo a la elección. Hoy, nuestra división de poderes muere a la postre de una elección costosa que emanó del capricho y la vergüenza política. Hemos sido testigos de cómo el gobierno utilizó dinero fundamental para el desarrollo social de México en otras cosas que no sirven absolutamente para nada. Los millones que se utilizaron en este proceso pudieron servir para fortalecer a las instituciones de seguridad. El diputado Pablo Vázquez Agüed
comentó que su partido ha estado a favor de una reforma judicial que realmente le sirva a las y los mexicanos. Mencionó que faltaría una reforma judicial para atender el rezago en la Suprema Corte de más de 8.500 asuntos. Lo que nosotros vimos el domingo en torno a la elección judicial, pues es un gatopardismo electoral, porque no está claro que con este sistema hayan llegado las y los mejores perfiles a los cargos de elección popular, ni mucho menos que este nuevo modelo vaya a asegurar el propósito fundamental, que es tener un país con mejor acceso a la justicia para todas las personas. En ocasión de la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 1 de abril, de la reforma constitucional para el fortalecimiento de la soberanía nacional, en esta emisión revisaremos el proceso de discusión, votación y aprobación de una de las más importantes modificaciones legislativas que sumó al total de los grupos parlamentarios en defensa de la nación. La propuesta se originó como reacción a los constantes y muy hostiles comentarios del presidente de los Estados Unidos, que además de abordar tarifas arancelarias e impuestos comerciales, alcanzó temas de soberanía nacional tales como seguridad, migración y gobernabilidad. Comentarios que fueron rechazados por la totalidad de los grupos parlamentarios. De ahí que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentará al Senado de la República la iniciativa para modificar el segundo párrafo del artículo 19 y adicionar los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de la Constitución Política. En la Cámara de Diputados, la discusión sobre el tema se desarrolló el 11 de marzo y tras casi 6 horas de debate, terminó la aprobación por la vía de mayoría calificada y sin modificaciones con 417 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. El texto menciona que el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. La iniciativa aprobada expresa que México ha caracterizado por su activa participación en el ámbito internacional, además que ha sido un propulsor de la paz y el respeto entre las naciones, así como de la cooperación y la coordinación entre las mismas. Recordemos los argumentos que fundamentaron esta votación. El día 11 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados en sesión ordinaria aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma el segundo párrafo del artículo 19 y adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 40 de la Constitución Política, sobre fortalecimiento de la soberanía nacional y tráfico ilegal de armas. Esta iniciativa fortalece y reafirma que el Estado privilegiará la cooperación en materia de seguridad y de justicia, pero sin aceptar imposiciones o intervenciones unilaterales. Al hacer uso de la tribuna, diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias fijaron sus posicionamientos con respecto al documento que señala que México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, mar o espacio aéreo. La injerencia extranjera no solo se da mediante militarización, y menos en estos tiempos en que las principales relaciones entre los países son comerciales, y es por medio de estas que se busca intervenir no solo en el ámbito del rúbrico del intercambio, sino también de la política interna. ¿Qué motiva esta reforma? La reforma tiene 2 motivaciones. Primero, la declaratoria del gobierno de Estados Unidos de los cárteles mexicanos como terroristas. Y 2, los señalamientos que ha hecho el gobierno norteamericano al gobierno mexicano de sus vínculos de ellos y de actores políticos del oficialismo vinculados con el crimen organizado y con el narcotráfico. Tenemos que reconocer que un 70% y un 90% de las armas en México
provienen de Estados Unidos y que cuentan con más de 75,000 tiendas que distribuyen armas a cargo del ejército. En Chihuahua, hace apenas 2 semanas, se detuvo a Rolando Alberto Muñoz, estadounidense, que era proveedor de armas del grupo La Empresa, un grupo armado en Ciudad Juárez. El 75% de armas ingresadas ilegalmente a nuestro país llegan a manos de miembros del crimen organizado. Las armas de muy alto calibre explican el alto poder de fuego de los grupos delictivos. Lo más preocupante es que dichas armas ilegales, cada vez más sofisticadas y poderosas, han llevado a otros niveles de violencia y peligrosidad. Aprobaremos este dictamen por 2 razones. La primera, para que el día de mañana no se diga que no contaban con las herramientas jurídicas para desempeñar sus funciones. La segunda, para que mañana no vengan a decir que es culpa de la oposición. Porque así funcionan ustedes, siempre culpan a los otros, a los demás de sus errores y de su ineficacia. Estamos deliberando y discutiendo uno de los aspectos centrales del constitucionalismo mexicano, del pacto federal, del origen de la fundación de nuestra república, que desde 1824 se previene en las cartas magnas. Gracias por acompañarnos en una emisión de Parlamento Abierto. Yo soy Karen Villanueva. Hasta la próxima.